Damos inicio a partir de este momento al programa. David Lizarazo Castillo tiene la palabra en su canal Guanevisión desde Piedecuesta, Santander, para Colombia y el mundo. Como nos ven en el mundo, infinitas gracias a quienes nos permiten ingresar a través de nuestro cable operador Digitel, las redes sociales, nuestro canal en YouTube, el Face, etcétera, etcétera. Ustedes observan sobre la mesa un balón de fútbol. Hoy que nuestro doblemente glorioso Atlético Bucaramanga es el actual campeón, el rey del fútbol profesional colombiano, gracias a los buenos oficios de un viejo y querido amigo, el SA Gabriel Torres Rodríguez, pude feliz y afortunadamente contactar al físico del fútbol. A ver ustedes allá en casa, toda la familia del fútbol, los insto, los convoco, el físico del fútbol. Una pista, vino del Atlético Nacional, muy jovencito por cierto, brilló con luz propia, como dice el profe, 3 facetas, jugador, profesor y entrenador. Pero no me respondan ya. Aquí está, gracias a Dios, de nuevo a Gabriel, a la vida ya, el combo de la 30, ese grupo de amigos que me han generado en las últimas semanas la mayor alegría, ¿sí? Eli, Moñoño, Gabriel, todos esos amigos con los que crecimos, porque yo únicamente viví los primeros 40 años en el barrio La Universidad. ¿Cómo no querer a Pepe, que nos adelantó en el camino? ¿Cómo no querer a Gustavo? ¿Cómo no querer a Genia, a Delmira? ¿Cómo no quererlos a todos, a la familia Peña? Un abrazo en la eternidad. A don Ernesto, que también se nos adelantó. Al compadre que está en los Estados Unidos. A todos, toditos, todos. Dios me los bendiga. Profe, grato verlo, Dios lo bendiga y muy agradecido por venir. ¿Cómo le va, profesor? Gracias a Dios y a tu invitación estoy acá para hacer una charla bien amena sobre mi historia en 3 fases en mi desarrollo de vida en Bucaramanga. Fui un jugador bien recibido en esta belleza ciudad. Salí en el año de 1967 del campeonato nacional en la ciudad de Pereira. Allá ocupamos el 2º puesto con la selección Antioquia. Los jugadores que integramos esa selección, Alejandro Brán. El maestro Alejandro Brán, profesor que brilló con luz propia de haber nacido hoy para esta época. ¡Ah! ¡Qué crack el maestro! El Mono Moncada. ¡Ah! El Gerardo, el alemán Moncada, marcador de punta. Pérez, Jaramillo, Hoyos, Garcés y el portero Vasco. Vasco. Perdimos ese campeonato a la final contra Cauca, que la integraba Otoniel Quintana, Bombillo Castro, Lolo González, Aguacero Salazar, Escobar y Barona. Ever Barona. Allá en ese campeonato estaba el doctor José Luis Mendoza Cárdenas con el entrenador de aquella época, el paraguayo Atilio López. Atilio López. Mi jefe, el senador José Luis Mendoza Cárdenas, allá en la eternidad, senador, ¿cuántas veces peleamos? ¿Cuántas veces usted me llamó la atención? Pero yo lo quiero mucho allá. Un abrazo en la eternidad. Se arrimaron cuando terminó el campeonato y me comunicaron, hombre, te hemos observado en este campeonato y veo de que tienes condiciones para integrar en nuestro equipo Atlético Bucaramanga. Y le dije, muy bien, pero en este momento estoy terminando mis estudios en el Colegio Pascual Bravo. Me voy a graduar de mecánico técnico industrial. Técnico industrial, profe. El físico del fútbol. Oscar y a raíz de eso, pues dijo, tú los piensas. Pero dije, yo primero soy un menor de edad, no tengo sino 19 años y tengo que hablar con mi padre porque no tengo cédula, todavía la cédula. Era los 21. Yo no me manejo. Entonces, había respeto para llegué a Medellín y le dije a mi padre, papá, me hacen esta oferta en la ciudad de Bucaramanga.
Y le dijo, hijo, te ganaste la beca para ser instructor del SENA, para irse a Bogotá a preparar un año en el campo pedagógico para que seas un buen profesor industrial acá en el Pedregal de Medellín. Y le dije, papá, soy joven, ¿por qué no me da esta oportunidad de yo poder tener esa experiencia tan bonita? Y me dijo, ese fútbol, señor hijo, es para borrachos. ¿Y usted por qué lo dice, papá? Porque yo soy hincha del Nacional y yo cuando voy allá, si gana, bebo. Y si pierdo, con más vera, con mayor también, razón. claro. Le digo, yo no quiero que usted coja ese ejemplo porque verdaderamente te vas a destruir. Así como vemos acá en la cancha Marte de Medellín, todos esos grandes jugadores ahí a las orillas de las cantinas ya tirados por ahí borrachos. Qué lectura tan berraca la de tu señor padre. Entonces le dije, no, papá, eso lo podemos aplazar. Y me dijo, bueno, hijo, si tú quieres vivir esa experiencia, váyate para Bucaramanga. Y me dio una palabra profética que no se me ha olvidado hasta el día de hoy. Nadie es profeta en su tierra. Entonces, ¿tú qué decides? Dije, pues voy a experimentar esa profecía a ver cómo me va a ir. Llego en el avión al aeropuerto Gómez Niño y lo primero que veo es un aviso, el que pisa tierra santanderiana es santanderiano. Yo sentí una energía tan hermosa que me sentí como llegar a mi propia casa y dije, aquí voy a empezar. Ah, carachas. Mi historia de vida. Pues hoy con el físico del fútbol, Óscar Londoño, excelente ser humano, gran persona, lo tuve cerquita, ahí nomasito en la carrera 29. Primero vivía en una esquina y después se pasó para la otra esquina. Yo le conozco todo. Óigame, profe, ¿quiénes hacían parte del doblemente glorioso cuando llega el joven, el muchacho, el niño? Porque en esa época, ojo, alguna vez le pregunté al entrenador Tucho Ortiz por Óscar Francisco Peggy Pereira, que estaba ahí haciendo fila. Me dijo, estaba muy jovencito, porque en esa época el jugador ya era 24, 25 años, esos jovencitos, no es que no tienen experiencia, y los títulos se ganan con los veteranos, no es como hoy. Claro que hoy también se aplica la máxima, ¿no? Que es que no en todos los casos, lo voy a decir, importa un carajo. Esos son 2 años los que les vuelan. Yo a veces veo esos jugadores con, uy, está debutando allá este jovencito, 16 años, y tiene barba, y tiene 2 hijos, y tiene 16 años, pues le volaron 2. Eso no es nuevo, ni es descubrir que el agua moja, pero no nos desviemos. Profesor, ¿quiénes estaban en el Bucaramanga? Cuando llegué al Bucaramanga, tuve una acogida muy hermosa en el primer entrenamiento. Se arrimó Papo Flores, Misael, Champion Suárez, Cuca Ceros, y me dijeron, Óscar, bienvenido. Te vamos a apoyar. Eres un muchacho joven. Sabemos ya toda la historia que viviste en Pereira en ese campeonato nacional. Pues acá tiene las puertas para disfrutar con nosotros esta nueva misión que va a empezar usted como jugador. Yo ya me sentí acogido. Entonces, esa vez los entrenamientos del Bucaramanga era el martes, preparación física, y el viernes se hacía un partido para sacar los titulares para el próximo partido a seguir. Ese campeonato empezó en febrero de 1968 en Bogotá y por calendario nos tocó el primer partido con Millonarios en el Campín. Entonces, yo novato, me daba la pelota y yo empecé a demostrar mis condiciones. Primero que todo, estaba muy bien preparado físicamente. Técnicamente estaba muy bien preparado porque en ese tiempo, en las divisiones inferiores del Atlético Nacional, estaba el Tanque Ruiz, un argentino. Entonces era el que dirigía esas selecciones inferiores del Atlético Nacional y él nos fundamentaba porque nosotros éramos jugadores de potrero y teníamos lo siguiente, que íbamos al Atanasio Girardot a Gorriones y colocaban una varita y los que eran pequeñitos pasaban
por esa varita. Los que ya no pasaban por la varita tenían que pagar. Entonces, nosotros íbamos allá y nos hablaban del jugador de espejo. Entonces, uno llegaba y observaba los mejores jugadores que habían en el campo de juego y uno se asimilaba a ver a quién le podía aprender más. Entonces, yo empecé a ver a Greco en el Medellín. ¡Ja! José Vicente Greco. Entonces, al ver yo a José Vicente Greco, yo me iba para la cancha del barrio a hacer las mismas malabares y las mismas figuras y hacer túneles y de todo. Entonces, eso se le quedaba grabado a uno. Cuando llegaba ya al trabajo con el profesor Tanque Ruiz, él le decía, la pelota es para que ustedes se diviertan. Qué berraquera. Entonces, yo no les voy a poner ninguna estrategia ni les voy a poner nada porque yo voy a dejar que esos meridianos que ustedes tienen en su cerebro y el azón que tiene el cerebro sea el detonante para que ustedes en su meridiano derecho desarrolle todo hacia la izquierda y el meridiano izquierdo hacia el derecho. Me dijo, los que son derechos de ahora en adelante no me van a manejar esa parte derecha. De ahora en adelante todos los ejercicios técnicos va a ser con la pierna izquierda. Entonces él llegaba y cogía el pito. Y Oscar zurdo, dale, pi, pa. Y eso llegaba uno y cogía esas destrezas. Entonces cuando usted entraba ya a jugar, usted el espacio periférico los manejaba bien porque los dos meridianos ya estaban totalmente en el campo de acción. El físico del fútbol. Entonces, desarrollamos tantas habilidades, Alejandro Brand, el Mono Hoyo, el Mono Gogó Jaramillo, Santa y todos, empezamos nosotros, hermanos, a coger esas habilidades. Entonces nosotros entramos por la izquierda y ¡pa! Entramos por la derecha y ¡pan! Y todo el mundo dice, ¿pero cómo? Entonces cuando yo llegué acá me preguntaban, Oscar, ¿usted es zurdo o usted es derecho? Me dijo, no, yo soy totalmente dimensional. Para mí no hay ningún problema pasarla con la izquierda, pasar con la izquierda, como darle con la derecha. Pero vea dónde está el secreto, Tanque Ruiz. Entonces, ahí nació esa fundamentación y eso se me quedó en la cabeza. Entonces, cuando yo debuté en Bogotá, con Bucaramanga frente a Millonarios. Y Millonarios estaba Carrizo, estaba Nené Fernández, No, estaba Areán, Faratini. Jaime Areán. Entonces, exacto. Estaba el Cobos Zuluaga, era el entrenador de Millonarios. Carrizo, nomás. Algo le dice Carrizo. Amadeo Carrizo. Estaba Boya. Oh. Bueno, entonces cuando llega y en el hotel me dice Atilio, Oscar, vas a debutar hoy. ¿De una vez? Digo, de una vez. Tiene toda la confianza mía. Y vamos, que usted va a responder. Bueno, empiezo a jugar y tal, para allá. Pero tenía una situación. Me dio nervios, porque el debut. Entonces, con un monstruo del lado. Las primeras de cambio, la pelota se me volvió muy esquiva. Y él me gritaba, normalice, tranquilo. Y yo cuando sentí fue que dije, normalice, tranquilo, esto va a ser para mí. Y la agarro, tan, papo, champion. Nosotros teníamos un toque que hoy en día se llama circular balón en bloques. Y lo que era Papo para tocar balón, Champion Suárez, Carlomán, Centeno. Carlomán Ávila. Claro. El burrito Centeno. Se la da uno a Leonidas. Uy, a Leonidas Hurtado. Ese negro corría más que un ladrón. Berrueta. Uy, el loco Berrueta. El centro delantero. Cocaceros. Entonces era una bandola. Y Papo me dijo, Oscar, anticipe, cójala rápido y dámela a mí. Entonces yo tenía una instrucción. Como yo tenía la dimensión toda en el campo, entonces yo cuando veía que el volante le iba a dar la pelota en lanzamiento al jugador X, yo llegaba y tenía una situación que anticipaba muy bien, entonces me robaba el balón y me decía, Papo, démela. Oscar, listo para que me la des. Oscar, listo. Yo siempre era el guardaespaldas, el escudero de Papo.
Entonces, ya dijo, bueno, pero están divirtiendo ellos, yo ¿por qué no hago un túnel? ¿Por qué yo no hago una gambeta? Hago la mía. Ya estaba lleno de confianza. Claro, de confianza, joven. Terminó el partido. Nos fuimos para el hotel. Bueno, todos me felicitaron. Cuando llego por la mañana y me levanto y voy a la recepción del hotel y estaba el tiempo del espectador, cuando yo veo en primera página, debutó una nueva figura del fútbol colombiano y yo me quedo anonadado de decir, pero ¿cómo que debutó? Uno de los mejores. Entonces empiezo a leer El Espectador. Había un periodista, Mike Forero Nogués. Mike Forero Nogués, de Piedecuesta City, nos dejó el estadio. Se llama Villaconcha porque la mamá se llamaba Concha y es en honor a Mike Forero Nogués. Entonces llega y dice, una tribuna. Tenía una tribuna, la tribuna. Entonces leí y dijo, y en esos tiempos del 68 ya estaban preparando la selección Colombia y dijo, acá en el Atlético de Bucaramanga hay unos jugadores extraordinarios que merecen estar en la selección Colombia. Entonces nombró a Papo Flores, nombró a Champion Suárez, nombró a Calomar Ávila y me nombró a mí y dijo, ese jugador que debutó es como un científico de fútbol. ¿Por qué? Porque tiene anticipo y tiene creatividad, por lo que yo manejaba el fútbol dimensional. Entonces cuando llegan y me dicen todo, oiga Óscar, ¿usted es científico? Y ese golpe de opinión, los que leían el periódico, pues todo el mundo, cuando yo llegaba a los estadios a Barranquilla. ¿El científico? Entonces que el científico, y yo estaba pues anonadado, decía, pero ¿cómo? Si el científico es una cuestión de la ciencia, es un erudito para cualquier área. Y entonces dije, pero ¿cómo? El científico del fútbol. Entonces me dejaron el científico del fútbol. Así se quedó, no el físico, sino el científico del fútbol. Bueno. El profesor Óscar Londoño, que debutó muy jovencito con Millonarios al lado de Misael el Papo Flores, que le entregó la camiseta, la número 10, en el estadio Alfonso López, lo recuerdo como si fuese hoy, a Óscar Muñoz. Bueno. Ese día le toma la camiseta a la 10. Y llego ya a los estadios. Entonces iba a Barranquilla y ya era capitán porque venía subiendo, ¿no? El rendimiento mío era extraordinario. Entonces se lesionó Papo. Y ya de ser 6 me pasaron a ser 8. Entonces, como ya esa función de 6 la sabía muy bien, entonces me volví un jugador de 2 áreas. Así como la recuperaba, y claro, y pisaba la adelante, entonces yo era un jugador que llamaba la atención porque recuperaba y creaba y circulaba muy bien el balón. Tenía una visión para los cambios precisamente porque era perfil izquierdo, tome para allá, perfil derecho para el otro lado, entonces era muy difícil para mí yo equivocarme en esa forma de jugar. Entonces llegaba allá y con la franja de capitán. Entonces el Perea me llegaba y me miraba, oiga, pero... Edgar Perea Arias, claro, políglota. En Barranquilla, en el... No, era en el... ¿Cómo se llama el estadio de Barranquilla, el antiguo? Oiga, así pasa uno de moda que se le olvida. No, ya nos acordaremos, bueno, el tantico media hora y yo me acuerdo. Pero ¿cómo? Entonces tenía una tribuna que a las 10 de la mañana todos los equipos que llegaban a Barranquilla tenían que pasar 2 o 3 jugadores allá. Como rueda de prensa. Eso lo llamaba el C. Oye, Oscar, te necesito en el C. A las 10 de la mañana, Papo, te necesito. Entonces nos llevaban allá. Cuando Papo le decía, ¿tú eres el capitán? No, el capitán es el mono, el más joven. Pero ¿cómo que el más joven? Y yo, no, es que él viene en ascenso y es una de las figuras del equipo, pero tan joven. Entonces me preguntaba, bueno, ¿y por qué tú eres el capitán? Y yo le digo muy claramente, porque me están apoyando y Bucaramanga me acogió y yo me siento con mi propia casa, entonces estoy motivado. Hágame las preguntas que quiere, yo estoy con mucho gusto para... Parestica, ¿a quién le preguntaba? Fluidez verbal, facilidad de palabra, empatía, carisma, como diría el senador Mendoza, tiene mielecita. Entonces, llegaba a Medellín y me cogía Weimar Muñoz. Weimar Muñoz Ceballos. Ah, no, entonces yo tenía la prensa
porque el impacto a nivel nacional, lo que salía en El Tiempo y en El Espectador en esa época era un boom. Eso era palabra escrita. Eso no quedaba había más. para todo Colombia. No, eso no había más. Bueno, yo iba tremendamente en ascenso, pero Satanás es Satanás. Cuando uno es un muchacho joven, uno no sabe manejar la prensa, no sabe manejar la cuestión del público. Entonces lo absorbe a uno la idolatría. Entonces abandona uno a Dios, lo coge Satanás y nos lo mete en el programa del hedonismo. Comamos y bebemos porque mañana moriremos. Entonces ya llegaba acá a Bucaramanga, se ganaba, y lo primero era que encontraban 4 o 5 hinchas de plata. Amigos, pero entre del comillas, chupe, claro, enemigos. Del chupe. Entonces llegaba uno al aeropuerto Gómez Niño y ya tenía los amigos para ir a celebrar. Obviamente había que celebrar. Y lo primero que lo cogían a uno como muchacho es a endiosarlo. Oiga, Oscar, tú eres un carajo. Uy, cómo está jugando. Entonces se olvidaba uno de Dios, entraba a la bohemia, entraba a difamar, entraba a ofender, se creía uno que era Dios, entre comillas. Y vino el llamado de atención. Ya en esa época se fue Atilio y vino Pignarelli. Víctor José Antonio Pignarelli Isurralde, su nombre completo. En paz descanse. Los últimos días los pasó conmigo. Siempre llegaba a la puerta de la casa a tomar tinto y a fumarse un cigarro mientras llegaba donde Juan Esteves. Entonces llegó y me dijo, Oscar, me están llegando malas informaciones. Ah, carachas. No sale del Club X de la ciudad de Bucaramanga. Que ya se acabó ese club. Que en paz descanse ese club, donde allá había hasta un amigo tuyo, el Sa. Claro. Entonces, estás tomando demasiado. Vives al frente de la terraza Veracruz. Claro, ahí le quedaba cerquita. Y allá usted llegaba a esa terraza Veracruz, se subía al piso 2. Sí, sí. Y doña Marci, la dueña de ese, le fiaba y le daba. Ese negocio, llegaba y decía, aquí llega Oscar Londoño y llega esto y las ventas van para arriba. Y yo veía que la señora era muy atenta conmigo y toda esa cuestión. Llegaba la clientela, llegaba entonces, con 40 bebés. Entonces llegaba ya la gente del fútbol. Y yo, muy abierto, tomaba, paseaba, iba al club claro, X. Sí le gustaba el mono el chupe. Cuando vivía cerquita pasaba, allá va el mono. Bueno, entonces resulta de que me dijo, Brucesi había tenido un problema en Santa Fe con una hija que le nació con un defecto. El calvo Brucesi. Sí, le nació con una mutilado un bracito. Entonces, él en el dolor maldijo la tierra de Colombia porque había concebido esa hija acá. Acá en Colombia. Entonces Santa Fe, por haber ofendido a Colombia, lo expulsó del equipo Santa Fe. Entonces, como paisano llama paisano, entonces Víctor le dijo, véngase para acá y prepárese acá mientras yo lo acomodo en otro equipo. Entonces él fue haciendo el hueco, entonces el hueco era desacomodarme a mí y acomodar al paisano. Al paisano. Entonces me dijo, Oscar, necesito tener una reunión con usted. Y le dije, ¿qué sería, don Víctor? Tú eres uno de los mejores jugadores en este momento que está pasando por el Atlético Bucaramanga. Eres joven, entonces voy a hacer un alto en camino con usted para que reflexione, vuelva a retomar el camino como empezaste. Y, por lo tanto, yo voy a poner a jugar a Brucesi. Y le dije, con mucho gusto, me voy a hacer un alto y una reflexión en el camino para yo enderezar. Porque se dice muy claro, el que cae, si encuentra los caminos de Dios, vuelve y se levanta.
Y dije, voy a volver a retomar los caminos de la verdad ¿Y y lo la vida. retomó? Claro. Bueno. Estamos en el programa David Lizarazo Castillo tiene la palabra en su canal Guanevisión, hoy con el profe Oscar Londoño, mejor dicho que es una Biblia. En 3 partes hemos dividido este espacio, vamos como en el fútbol a dar paso porque vendrá el segundo tiempo que lo vamos a ocupar como profesor del Colegio de Santander que dirigió, él ya nos va a contar y después vamos a rematar como técnico. Esta será la primera entrega porque con el profe nos vamos a demorar unos 2 programas para hablar, para parlotear, para charlar, porque también tiene algún paso como empresario de caprinos, fue capricultor el profesor Oscar Londoño. Y de ropa deportiva. De la mano del profesor Parra. ¿Ropa deportiva? Ah, la ropa deportiva. Vamos al corte, porque ya nos anuncian, y regresamos para el segundo tiempo con el científico del fútbol, el profesor Oscar Londoño. Digitel conecta fibra óptica directa a tu hogar con internet simétrico de alta velocidad y la mejor televisión con más de 120 canales digitales. Profesor Londoño, antes de darle paso a las 2 facetas de profesor, de entrenador, que Atlético Bucaramanga, donde usted brilló con los propios, donde usted llegó muy joven y logró acomodarse y jugar con los mejores del momento. Campeones, ¿qué opinión le merece, profesor? Bueno, para mí estoy súper contentísimo porque nací en el año que se fundó el Atlético Bucaramanga. Tómelo como un regalo de fecha de nacimiento. Es un regalo de fecha de nacimiento, entonces eso es una de las cosas que más me ha halagado, que estoy viviendo con la historia del Bucaramanga. De esa historia de Bucaramanga, la vida se me cruzó con el primer entrenador del Atlético Bucaramanga, Pacho Carvajal. Árbitro también. Fue el primer entrenador del Atlético Bucaramanga en ese año de 1948. Bueno. Entonces, la vida, por destinos de la juventud, me unió a la familia de Pacho Carvajal con la preciosa hija de Pacho Carvajal. Bella, imponente, hermosa. Yo me acuerdo que vivían por la avenida Eduardo Santos. Ay, que sí. Estamos en Entonces, esas cosas de la juventud, sí, ella muy joven y yo también muy joven, pues nos unimos para tener una vida digna y llevadera por los caminos de la verdad. Pero Satanás es Satanás y dijo, el viejo Sata. Y si te sueltas de la mano de Dios, yo soy testigo del amor, del poder, del temor de Dios, pero si te sueltas... Entonces me uní a ese matrimonio. De ese matrimonio nació un hijo que también llegó por los caminos del fútbol. O sea que yo siempre estaba entrelazado en el fútbol. Sí, claro. Ese hijo a los 7 años se fue para Europa porque nos separamos, ella se unió a un francés, un hombre muy adinerado, de mucho poder. Se lo llevó para Europa. El hijo, con esos genes del Pacho Carvajal y los míos, se fusionó para pasarle toda esa fundamentación técnica al hijo. Y el hijo empezó allá a darle la pelota en los primeros pasos en los colegios donde lo tenían. Entonces allá lo miraban, pero usted tiene un fútbol suramericano. Claro. ¿Por qué es tan diferente el fútbol europeo tuyo que es
De fuerza, de corre. Entonces ya empezaron a mirarlo y a observarlo. Él siguió y a los 14 años él vivía entre Francia Y Suiza. y Suiza y un lago alemán. Ahí era la vía donde él tenía que pasar todos los días los entrenamientos a Suiza. Y se formó allá en Suiza. Allá ya empezó a dar sus primeros pinos y entonces entró al primer equipo Servette. En esa época ya estaba Andrés Escobar, llegó a Suiza, Treyes, Redín, empezaron allá, no más entonces ellos. Empezaron a verlo a él. ¿Usted por qué tiene ese fútbol suramericano? Y dijo, porque es que yo soy de la ciudad de Bucaramanga, yo soy hijo de Óscar Londoño y mi abuelo también fue jugador de Millonarios y de todo, entonces por avatares de la vida yo estoy por acá. Y uy, entonces ya él lo empezaron a llamar allá Coca. Coca por la cuestión de la coca que ya estaba empezando a circular por todo el mundo. A comercializarse. Entonces le pusieron allá el remoquete Coca. Entonces ya era Coca Londonó, Coca Londonó. Sí, porque Londoño no. No figuraba Londoño, ya no. porque la ñe no figura por allá. aplica ya. No aplica, entonces Londonó. Y empezó el chico a hacerse conocer y a jugar y tuvo una vida de desempeño futbolístico extraordinario. Jugó Champions League. Él fue con esos equipos de Suiza a la Champions League. Entonces, yo me había distanciado de ellos cuando un día estaba yo por los lados de la carrera 30, al frente del colegio Fernando Aragón de esa época. Hoy, Fernando de Aragón, de los muchachos que usaban los... La chícara. Sí. Entonces yo, cuando llegó, veía un mono que venía, papá, y, pero como papá, yo dije, como papá, ya donde yo tuve un hijo en otro municipio. Y entonces cuando me dice, papá, yo soy tu hijo. Cuando yo lo veo, me dice, yo soy Óscar. Hijo, ¿tú qué haces por acá? Vine precisamente a saludarte y quiero compartir estas vacaciones contigo. Upa. Yo me quedé quieto, claro, en no primera base, sorpresa, porque se fue de 7 años y lo veo ya de 19 años. Yo dije, pero ¿cómo? Me dio la oportunidad de encontrarme con mi hijo. Entonces me contó toda la historia del fútbol y todas esas cuestiones. Y dije, ve, qué bien, pero yo nunca supe de estas noticias. Papá, porque son cosas de la vida que después tenemos que hablar los dos. Sí, yo vengo a saber qué fue lo que pasó en tu vida y todo. Y dije, bueno, eso ya... Ahí estaba el mono, ahí estaba el científico del fútbol, papá. Yo conocí esa historia que iba a jugar en la selección de Suiza, que bueno, de todo eso. Profe, hay otra faceta porque nos toca acelerarnos. Les digo, es el primer programa, aquí podemos hacer 5. Con este profe se conversa, mejor dicho, podemos hablar 15 días. Profe, Colegio de Santander, allá estuvo. Resulta de que cuando yo tuve la lesión en Cali, lo sacó, sí. me sacó del fútbol porque en esa época la patada de atrás solamente era una falta muy normal, pero esa patada de atrás era donde se perdieron muchos jugadores extraordinarios. Talón de Aquiles. Porque los jugadores de esa época eran virtuosos de un talento exquisito para manejar la pelota. Entonces, los picaleña, los malintencionados, lo primero que llegaban era ¡pam! Por detrás. Entonces, esa historia fue la siguiente. Carlos Manavila amaneció en el hotel con fiebre de 40. Entonces, el masajista Monsider le dijo a Pinarelli, profesor, Carlos Manavila tiene una fiebre altísima. Y el doctor ya lo vio y dijo que está fuera de base. Por chaparro. Entonces llegó y entonces pasaron el informe. A las 11 de la mañana El mono Londoño. llegó y dijo Pinarelli, Carlos Mar no puede jugar. Deportivo Cali tiene 3 jugadores extraordinarios adelante que son muy rápidos. El centro delantero Jorge Gallego,
puntero derecho. Gallegol. Por eso, Gallegol. El puntero derecho, El Mudo Torres por ahí. no, el puntero derecho, Ángel María Torres no era. no, ese era un argentino. Bueno, este momento se me olvidó. Y yo no puedo colocar un defensa stopper lento. ¿Por qué? Nos trilla, nos mata. Porque nos nos muele. matan. Entonces, esa alineación iba con Champion Suárez, el Mono Lastra, el Burro Centeno y Calomán, que era la habitual. Eran los mejores santanderianos en esa época. Brillaron, claro que sí. Entonces, llega y me mira a mí, y yo sentí de una vez, dije, uy, me va a tocar a mí hacer el stopper. Y con esa delantera, Iroldo de Oliveira. Es que como así Iroldo goleador por donde se le mire. Entonces dije yo, uy, hermano, eso va a ser muy rápido. Y en el medio campo estaba el Tranvía de Siderio y el Mago Loaiza. Esos eran los... Yo lo vi jugar. Bueno, entonces llegó y me miró y me dijo, Oscar, tú vas a hacer eso. Y le dije, pero profesor, ¿por qué yo? Me dijo, porque es que Brucesi no lo puedo colocar allá con esa delantera porque él es muy lento. Lento, claro, Brucesi. Entonces usted va a hacer lo siguiente. Para donde coja Iroldo, usted va a cerrar allá. ¿A qué hora llega usted? Bueno, y si viene y la coge Jorge Gallego, que se la tiran esos magos, usted le va a cerrar allá. Pero ahí tiene que tener usted una instrucción de concentración, porque esos berracos, si usted le da un despabilar de ojos, eso nos la meten. Oiga, el preciso, hermano, llegaba yo y apenas el Mago Loaiza la cogía y Tania era bregando a tal, y yo, uy, se la va a tirar. Entonces yo llegaba al anticipo con la cabeza. Como tiene que ser el claro. anticipo. Y entonces yo veía que estaba por la raya y decía, yo se la boto a un costado. Y hacemos sombra otra vez de regreso acá. Entonces ya el negro arrecho y toda esa cuestión. Entonces ya había un argentino como de 1.90, Jorge Davino. Era un hijo de pucha gigantón. Y el otro compañero era Mario Agudelo, el otro que jugaba al lado de él. Mario Agudelo, que jugaba mucho. Bueno, entonces llegó el berraco y vio que yo le estaba haciendo ese trabajo. Y viene, y fui yo a anticipar a Iroldo y llega y me mete la pata casi tan. Yo sentí que, ¡pum!, cuando la tibia, yo me tibia y peroné. Ahí mismo sentí yo que eso hacía así. Entonces yo me fui al piso y el estadio empezaba como a darme vueltas y me dieron ganas de vomitar. Entonces entró Monsider y como esa gente de los kinesiólogos de esa época eran volteadores de la Plaza San Francisco, entonces llega ese berraco, hermano. Y esta historia sí es... Y cuando hacía y eso traqueaba y no. Entonces ya vieron que estaba demasiado delicado. Entonces me cogieron y a esa vez no había carrito ni camilla. Nada. Sí, eso llegaban eso lo montaban a una tuche y tal, y cuando me llevaron al banco. Y lo soltaron y ahí mismo llegó y se arrimó el doctor Alvarado, que era el médico del equipo. Me dijo, este berraco está fracturado. Me toca llevármelo para la clínica. Y me llevaron para la clínica y me tomaron la vez, sí, estaba la fisura. Cuando me dicen, no, el problema también es arriba. Yo creo que los meniscos también se fueron ahí. No. Y entonces, cuando yo empiezo a ver esa rodilla que se... inflamada. La equimosidad tan tremenda, inflamado, de mismo dije yo, uy, hermano, aquí se acabó la carrera mía. Cuando esa época el doctor Vargas Mariño estaba haciendo los primeros pinos como médico ortopedista de operación, pero eso era como la época cuando uno tenía dolor de muela, mamá, tengo dolor de muela, camine pan del tegua. Unas pinzas. Y ahí mismo y sacaban la muela y entonces empezaba a producir el efecto dominó. Entonces el diente que estaba ahí en el ajuste, entonces empezaban a correcen como la torre de Pisa. Y cuando se daba cuenta uno estaba mueco, sí, por una sola pieza. Aquí quedó el recuerdo con la dentuza. Entonces,
Dijo, hay que operarlo, joven. Y le dije, ¿y qué? No, hay que hacerle cirugía. Entonces me metieron a la clínica La Merced. Me operan y resulta de que me sacan los meniscos. Claro, cuando te sacan los meniscos, en la patela de la rodilla queda un vacío, pero como uno está lleno de juventud, entonces tiene muy buena masa muscular. Entonces uno con eso queda que contento, porque no, sí, traquea, pero puede uno seguir. Pero a medida de que viene el desgaste, a medida que viene el paso de tu vida futbolística, entonces se produce ya una artrosis degenerativa. Y eso, la vida de uno son 3 o 4 años como jugador de fútbol y hasta ahí llegó. Entonces a mí, yo dije, ya no puedo volver a jugar más fútbol. Entonces dije, como soy mecánico industrial, me voy a conseguir puesto. Entonces pasé por Funimac, a Angirón, decía, hay vacantes para mecánicos industriales, entonces me metí a trabajar. Y a los 6 meses llegaron unos españoles y me vieron la obra que yo hacía en las cajas Norton del torno, quedaban perfectas, entonces los españoles se enamoraron del trabajo mío. Entonces llegaron y me pagaron por debajo de cuerda, oiga, joven, nosotros vamos a fundar una fábrica en Pereira, ¿usted quiere irse con nosotros? Le dije, si me pagan 3 veces lo que me gano acá, me voy con ustedes, pero tengo que pagar el precio, yo cuento con usted. Oye, a los 45 días me mandan los pasajes en avión, llegué a Pereira y empecé a trabajar allá. Entonces mi vida ya se me fue mi Bucaramanga del alma, dije, ya, listo. Cuando llega el doctor Jiménez Navas, Gonzalo Jiménez Navas, me llama a Pereira y me dijo, Óscar, tengo un proyecto para el deporte de Santander. Y le dije, doctor, ¿cuál proyecto es? Y me dijo, voy a nombrar profesores que sepan de deporte. Ya estoy cansado de nombrar cabos del ejército y capitanes del ejército para ser profesores de educación física. Quiero cambiarle ya el performance a esto porque verdaderamente estoy cansado de que solamente desfile el 7 de agosto y 20 de julio, unas marchas, hacer unos esquemas de gimnasia danesa en el estadio y punto y para. Y vamos a unos Juegos Bolivarianos, ni una medalla, vamos a unos americanos, no pasa nada. Entonces vamos a cambiarle ese chip, vamos zapatero a sus zapatos. Llegó y me dijo, voy a nombrar a Cuca Ceros en el Colegio Tecnológico. Voy a nombrar a Gabriel Cobos en el Colegio San José de la Salle. Y voy a nombrarlo a usted en el Colegio Santander. Y yo sé que me van a hacer quedar muy bien. Le van a cambiar la cara a la educación física en los colegios para que ya empecemos con juegos intercolegiados municipales y ahí nos vamos a ir luego más adelante y progreso. Dijo el doctor Gonzalo Jiménez Navas. Bueno, entonces llega y me dice, Óscar, ¿qué estudios tienes? No, soy mecánico industrial. Me dijo, bueno, por ese lado puede entrar al magisterio, pero sin categoría porque se exige que sea pedagogo o normalista. Le dije, doctor, yo no soy normalista, yo soy un tipo que manejo las tuercas y los tornillos, los piñones para hacer cajas helicoidales. Ah, me dijo, qué bien. Bueno, me nombran en el glorioso Colegio de Santander. ¿Quién estaba de rector? Jaime Álvarez Gutiérrez, el del libro Las putas no tienen quien le escriba de Barranca Bermeja. Sí, señor. Correcto, señor. Bueno, entonces llegué allá y me dijo, pero estás muy joven. ¿Fuiste jugador del Bucaramanga? Y él, sí. Ah, qué bien. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y le dije, lo primero que vamos a hacer, vamos a cambiarle esto al Colegio Santander. De ahora en adelante, no más honores a la bandera, no más a toda esa cuestión, porque eso no nos está dando nada. Vamos a cambiar las clases de educación física, eso de atención, marcha adelante, vuelta y gira a la izquierda y tal. Dijo, ahora es el movimiento. A jugar fútbol, a jugar baloncesto, a jugar voleibol, a ir al estadio de atletismo y ahí vamos a empezar a formar esto. Necesito hacer un departamento de deportes acá en el colegio. Voy a necesitar
entrenador para baloncesto, voy a necesitar entrenador para voleibol, voy a necesitar entrenador para atletismo, para pesas, entrenador para lucha y todo. Entonces me dijo, listo. Y le dije, doctor, ¿y el presupuesto? Me dijo, está grave, pero yo voy a hacer gestión. Entonces, él tenía un vínculo muy cerca de Mario Galán, de Copetrol, cuando el papá Bueno, entonces llega y dice, ¿y qué va a hacer? Digo, va a pedirle patrocinio a él. Ahí mismo lo llamó y él mismo mandó la plata. Ahí llegaron los recursos. Llegaron ahí mismo ya, entonces dije, voy a conseguirme a Atahualpa Ibarra Madrid como entrenador de lucha. Chiquitito. Voy a encontrar a Rafael Luna de boxeo. Luna, sí. Entonces dije, pues me voy a encontrar al profesor de voleibol, a un español, Pérez y Verde, un español que estaba en esa época. Y dijo, voy a encontrar al profesor Humberto Gutiérrez para atletismo. Voy a conseguir el profesor Chicorio del Tecnológico para pesas. No, Chicorio. Y entonces eso era una selección. Y entonces dije yo, para fútbol voy yo, hermano. Y empezamos a trabajar. Preciso. Primeros Juegos Intercolegiados en el año de 1973. Nos preparamos, oiga, y entro por la puerta grande, me gano los Juegos Intercolegiados de esa época. Quedó rankeado. Saqué la selección del Colegio Santander y eso fue un espectáculo cuando jugamos esa final en la cancha Marte. En la cancha del estadio. ¿Con quién? ¿Contra quién? Eso fue con la Academia Militar. Y estaba eso lleno de la Academia Militar allá en la tribuna occidental y nosotros estábamos en la oriental. Oiga, pero ese fue un partidazo a muerte. Le ganamos 2-1 a ellos. ¿Quiénes jugaban en el Santander? En el Santander de esa época jugaba Carreño. Jugaba Cadena, el puntero derecho del equipo. Camilo Carreño, Salvador Carreño. Finito era el portero, Finito el de baloncesto, que yo lo pasé a ser portero por la cuestión del baloncesto por la altura. Entonces yo lo empecé a trabajar como portero y ahí le di las primeras indicaciones como portero. Jugaba en ese equipo un muchacho extraordinario, jugador del pueblo ese Moctiscua, que le decían el Moctiscua. Sí, del norte de Santander. Entonces se formó una bandola extraordinaria. ¿Y usted campeón? Y quedé campeón ese año. Entonces yo me acuerdo muy bien cuando hicieron la premiación y todo, llegó y me llamó Gonzalo Jiménez Navas a la Secretaría de Educación y me dijo, Óscar, hiciste quedar muy bien, ¿no? Quedaste campeón. Pero no te vayas a quedar con eso. Tienes que prepararte como profesor licenciado de Educación Física. Y le dije, ¿cómo va a ser eso? Me dijo, tranquilo que yo poco a poco te voy a decir qué voy a hacer. Entonces, cuando eso Cuba estaba en todo el curvito de los entrenadores de los olímpicos, entonces repartieron para todo Sudamérica entrenadores de Cuba para hacer un convenio de preparar los profesores de educación física de Colombia. Como entrenadores. Como entrenadores y de todo. Entonces me llega y me dice, en el año de 1978, me dice, te vas para Cali. Pero doctor, yo estoy trabajando. Digo, no importa. Allá el convenio es que ustedes se van en julio, en las vacaciones de julio, a hacer las preparaciones que haya con esos entrenadores para el campo pedagógico y la profundidad sea más científico hacia el deporte. Y en diciembre hacen lo mismo, pero tienen que llevar las cartillas con este programa. Primero, la visión que tiene usted para cambiarle al colegio, la misión, cómo va a desarrollar usted eso, la reflexión, cómo verdaderamente si va bien los objetivos y los logros y las dificultades, y las experiencias de los juegos intercolegiados y la evaluación final. Ese es el derrotero que usted tiene que aplicar y va para esa. Entonces llegué allá, no tenía dónde llegar y don Álvaro Solarte Lucumí me dijo, Óscar,
allá vive mi mamá y mi papá, voy a hacer una carta, llévesela allá. Y me recibieron allá en la eternidad, profesor Álvaro Solarte Lucumí, Dios se lo pague por todo. Profesor. Entonces llegó y me hospedó allá una familia extraordinaria. No, un monumento a la humildad del profesor. Entonces salí. Cuando a los 3 años me llaman el Sardi, director de la Escuela de Deportes de Cali, me dice: Óscar, usted pedagógicamente está extraordinario, eres mecánico industrial, para proyecto de grado usted puede hacer lo siguiente. Y le dije: ¿cuál sería el proyecto de grado? Dijo: hacer un gimnasio, hacer una cancha de la que quieras y mirar un ajuste postural en los alumnos del colegio para organización del modo de sentarse en el salón. Entonces yo dije: claro. ¿Cuáles son los zurdos? Porque todos los brazos venían a la derecha. En todos los zurdos, siempre que estaba el profesor de matemáticas, porque aquí clavado, y ese dolor acá y dolor en la columna, y dije: pues de aquí como preparador físico. Óigame, profe, nos queda el segundo tiempo. Voló el tiempo, volaron los 60 minutos. Hoy se compromete el profesor Óscar Londoño a la segunda parte para que hablemos lo que nos queda haciendo falta de su vida como profesor. Se pensionó del Colegio de Santander como entrenador. Hoy, a ustedes allá en sus hogares, en sus casas, en las redes sociales, el compromiso es de que el profe nos acompañe para el segundo tiempo, porque voló. Señor, aquí me tienes delante de ti para decirte que te amo, que sin ti mi vida no tiene sentido. Señor, hazme sin odio, sin miedo y sin envidia, alegre, sereno, firme. Concédeme sabiduría y entereza para que nadie por mi culpa derrame una sola lágrima. Un abrazo a mis vecinos de la 30. Gratitud a don Gabriel Torres Rodríguez, que nos hizo el puente. A la familia Parra también. A todos, toditos, todos. Por supuesto, al profesor Óscar Londoño. Y está el compromiso ineludible de que venga y hagamos la segunda parte con un hombre que fue considerado en su momento como el científico del fútbol.